interesante. Ya por aquí tenemos a Patricia. Qué bien, conectadísimos acá. ¿Me escuchas bien, Patri? Sí, te escucho bien, solo que vuelve a aparecer que tu imagen no se ve, pero nos ha pasado en los últimos vivos y luego está todo bien. Así Sí, que sí. sigamos conversando normal porque si los demás nos escuchan perfecto, es una cuestión de Instagram en la conectividad de ambas cuentas. Después se ve bien el video. Sí, correcto. De hecho, yo te veo bien. Aquí nos confirman que se escucha bien. Por aquí ya te están saludando. Entonces, bueno, vamos a hablar acerca de este tema súper interesante, acerca de cómo vibrar en abundancia, apoyándonos un poco en esos movimientos astrológicos, pero en otras disciplinas también, como ya muchos saben. Patricia maneja la astrología, maneja las constelaciones familiares, es psicóloga social y también está estudiando para ser psicóloga clínica, entre muchas otras cosas. Sí, esto. Son, bueno, teorías que nos acompañan, pero también el transitar de la vida, que es muy importante como profesional, que esto que vamos a estar hablando sea una realidad en nuestras vidas o un trabajo diario. Bueno, muchas gracias a los que se van sumando, que me van saludando. Gracias por estar aquí, por ya seguirnos en estos vivos que se están transformando en una tradición, ¿no? De los domingos. Y me pareció proponerte este tema tan alineado en este tiempo sincrónico del cielo en la tierra, es decir, ayer comenzamos el sol en Tauro, que es un signo asociado a la generación del valor, del dinero, del mantener nuestras necesidades satisfechas, ¿no? Entonces, qué sincrónico que esta vez el Sol entra a Tauro y se encuentra en cuadratura, que es esta complicación, ¿no? Que nos pone el desafío de la vida con Plutón, que nos va a sacar a la luz cómo estamos vibrando en relación a este tema de lo que le consideramos valioso, de cómo generamos nuestra conexión con la abundancia, con el universo abundante, y que está íntimamente relacionado, que Plutón va a sacar a la luz a todas estas creencias inconscientes Ujú. limitantes asociadas a la carencia, que puede ser que hemos tomado de nuestro sistema sin saberlo, ¿no? Entonces, el afuera nos va a Ujú. mostrar esto que traemos de nuestro sistema, en cómo nos va en la vida, cómo es esa conexión con la abundancia, cómo resolvemos los problemas, si fluye la abundancia en mi vida o en ciertos aspectos está trabada, complicada, se me rompen cosas, pierdo cosas, avanzo en algo y retrocedo, me aumentan el sueldo y de pronto se me rompen cosas donde lo que yo recibí como abundancia se tiene que ir, ¿no? Ahí son manifestaciones que están mostrando en la acción, en la realidad, algo que en nuestro sistema está instalado como carencia, ¿no? En nuestro sistema familiar. Sí, wow, súper interesante esta introducción que nos has dado y es muy de acuerdo con lo que dices de esa cuadratura de Tauro-Plutón. Además que, bueno, venimos ya desde el punto de vista astrológico pasando por grandes procesos de transformación en relación a todo lo que tiene que ver con el tema del dinero, la tierra, con esa presencia de Urano en Tauro ya de hace rato y que va a estar mucho rato más todavía que nos está pues poniendo de manifiesto ese proceso de renovación y transformación en relación a cómo nos manejamos con el dinero, con el cuerpo, porque Tauro está muy relacionado con el tema del cuerpo, eh, con la tierra en sí misma, ¿no? Entonces, bueno, va un poco de lo micro a lo macro, de lo macro a lo micro, ¿no? En este sentido. Y oyendo en estos días a un astrólogo me pareció súper interesante que él decía que se ponía en el proceso de replanteamiento el tema de lo que era el bienestar y nuestra relación con la tierra. Esto es a nivel macro, pero a nivel micro tenía que ver también cómo estamos habitando nuestro cuerpo y que efectivamente, dependiendo de los niveles de conciencia, unas personas lo iban a pasar como muy, muy fuerte, porque si son personas que están desconectadas de su cuerpo, desconectadas
sus sensaciones, esta conjunción podría venir como una cosa un poco bien telúrica y bien fuerte, tomando pues en cuenta que le va a mostrar cuánto de carencia tiene en su sistema y en su sistema de sistema familiar y su sistema de pensamiento, ¿no? Exacto, porque Júpiter, que hoy se alineó con Urano en Tauro, lo que va a hacer es mostrar, como dimensionar, agrandar, poner la lupa en ciertos patrones inconscientes en relación al cuidado del cuerpo, a lo que yo considero valioso, a cómo me manejo con la generación de la abundancia, que 14 años atrás era diferente la alineación de este momento, porque 14 años atrás estaban estos dos planetas en Piscis, pero al lado de, en ese momento, estaba Saturno en Tauro, me parece, Mm, y en este caso Saturno ponía más restricciones. Ahora que no esté Saturno, es como que está pasando por Piscis Saturno, ¿no? Entonces hay una cuestión de la restricción en cuanto a esta expansión diferente, ¿no? Y mientras preparaba este tema, recordaba, rememoraba cuándo se dio esta alineación, fue en 1941, y ahí recordaba que es el año de mm, nacimiento de Padre, 1941, pero Plutón no estaba en Acuario haciéndole la cuadratura. Es decir, que hay otra alineación mucho más intensa en este momento para que aprovechemos y hagamos conciencia, ¿no? Urano, que rige Acuario, que es el rayo que irrumpe y que nos rompe lo que está establecido, y recordemos que a ujú. Tauro es un signo de conservar la naturaleza y le cuesta los cambios, pero desde el 2019 está siendo desafiado por este Urano que le dice aquí te toca cambiar, porque lo que reconoce Tauro es mejor conservar, ¿no? Pero le entra Urano, cada 7 años va pasando Urano por signo, le tocó desde el 2019 que le entre en Tauro, entonces le está diciendo a toda nuestra parte taurina de la carta, esto no solo incluye a Sol, Luna o Ascendente, sino todos tenemos a Tauro en esta Ujú, carta, y después ujú. van a tener debajo del video porque allí estará escrito cómo es para cada signo, que lo van a poder potenciar a esto que Ah, estamos sí, qué bueno explicando, ¿sí? Entonces, correcto. esto, cómo eh, en este caso a nuestra parte taurina nos está desafiando a cambiar, 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 hacerlo diferente. Y al entrar Júpiter durante un año está expandiendo toda esta necesidad que yo les decía durante el año al grupo de Mujeres con Valor, donde trabajábamos por momento el manejo de la abundancia, o cómo era esa conexión con la abundancia, de que podía ser Júpiter que nos movilice expansión de abundancia, porque Ujú. ¿no? Genera, nos facilita, pero también podría ser la generación del derroche, porque Júpiter dimensiona a veces, y es como aquí en la Argentina decimos, tira manteca al techo, agranda, dimensiona, pone expectativas, y a veces buscamos en el gasto compulsivo tapar carencias, ¿no? Insatisfacciones. Entonces, había que saber manejar cómo manejábamos esta potencia de Júpiter ahí en Tauro junto con Urano. Bueno, hoy esos grandes, potentes y visionarios se juntaron en Tauro para mostrarnos cómo estamos manejando esa conexión con la abundancia, que es un estado de conciencia, es un estado interior, una actitud emocional desde donde nos posicionamos en la vida y nos paramos ante el mundo. No sé cómo lo ves a esto desde tu perspectiva. Sí, me emocionan mucho tus palabras, es súper interesante. Me hiciste recordar un poco cuando empecé a estudiar astrología que el profesor nos decía, Júpiter va a agrandar lo que está allí. Y si allí lo que está es unas creencias de escasez, unas creencias de no merecimiento, pues te las va a mostrar. De algún modo te va a hacer ver esas carencias. Entonces, va a ser también un proceso como de revisión un poco de cuánto hemos crecido en cuanto a nuestra conciencia
de prosperidad, muy bien tú lo has dicho, porque a veces una de las premisas, la conciencia o la conciencia de abundancia, la conciencia de abundancia o la conciencia de prosperidad. Aquí quisiera precisar algo que para mí es súper importante, lo aprendí con un maestro que se llama Carlos Fraga, acá venezolano, que ha influenciado en gran medida nuestro colectivo, y él comentaba que la abundancia es entender que somos abundantes, ¿no? El hecho de que tenemos millones de células, que tenemos millones de glóbulos rojos, que tenemos una naturaleza, que tenemos aire, todo eso nos habla de abundancia. Y la prosperidad tiene que ver con esa capacidad para administrar esa abundancia, que nosotros tenemos que entender o entrar en esa conciencia de abundancia para vibrar en esa, si justamente valga la redundancia, en esa vibración y entendiendo que siempre hay para nosotros, ¿no? Entonces, poder instaurar esa conciencia, esa creencia, es parte de los retos, los desafíos que se van a agudizar a través de esta conjunción, o que a quienes hayan hecho ese trabajo se va a fortalecer y se va a manifestar en el afuera en esa dirección, ¿no? ¿Qué crees tú de ello? Sí, justamente va a mostrar, como dice el Feng Shui, como dice la astrología, el arriba en el abajo, el afuera en el adentro o el adentro en el afuera, ¿no? Es decir, que vamos a tener que aprovechar a ver qué experiencias se manifiestan en el exterior porque van a tener relación con esos patrones que traemos. Si estamos ya vibrando en nuevas creencias expansoras, capacidad y de logros, o todavía aparecen creencias limitantes que tomamos de nuestro sistema, consciente o inconscientemente, implícito o explícito, ya sea que lo escuchamos nombrar en nuestro sistema o de alguna manera nos llegó al entrar al sistema familiar. Quiero compartir para que lo busquen luego, si quienes lo tienen, al libro Usted puede sanar su vida, de Luis Hay, hace 25 años, que es mi libro de cabecera y creo que también comparte lo mismo. Sí, igual, el libro y el tiempo. Bien. Entonces, miraba en el capítulo que ella habla de la prosperidad y dice, me merezco lo mejor y lo acepto ahora mismo. Y ella comienza relatando algunos enunciados que son creencias que en nuestro sistema se decían, ¿no? Expresiones que hablan de este programa de carencia. El dinero no crece en los árboles, el dinero es sucio, es malo, soy pobre pero honrado, los ricos son unos ladrones, no quiero enriquecerme y engreírme, jamás conseguiré un buen trabajo, nunca llegaré a hacer dinero, el dinero se va con rapidez de lo que llega. Esta creencia es más o menos del ejemplo que decía, quizás recibo un aumento de sueldo, pero se me rompe el refrigerador. Entonces lo que entró salió, ¿no? Ella cita en esta parte del libro de un alumno que estaba trabajando este estado de carencia y recibió un aumento de sueldo y llegó a la clase con Luis y sus compañeros decían, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Y esa semana tuvo un accidente y la factura por el accidente costó lo mismo que había recibido de aumento de sueldo, ¿no? Entonces, lo que había recibido no se lo creía merecedor, otro tema importante, y así fue, digamos, por dónde perder lo que había recibido, ¿no? Entonces, por ahí sería importante que guarden este vivo, porque van a seguir moviéndose planetas que van a tocar estos puntos matemáticos de 20, 21 de abril y van a seguir activando. Cuando Venus pase por aquí, cuando Mercurio pase directo por aquí y cuando Marte pase por aquí, el 5 de julio, ¿sí? Es decir, que va a seguir moviéndose conciencia desde una conciencia mental, desde una conciencia de deseo cuando sea Venus y desde una conciencia de la acción allí por julio. Es decir, que estos movimientos van a seguir activos, así que les recomendamos que guarden este vivo para volverlo a escuchar, porque todo el material que vamos a estar dando aquí va a ser para revisarse, trabajarse, escribir, hacer conciencia. Y aquí quiero vuelta a compartir un ejemplo que siempre es muy práctico para entender. Por esta época, cuando yo hace 25 años estaba trabajando con Luis Hay y me descubrí en las creencias limitantes que mi sistema familiar me había transmitido, me roban
mi bicicleta en el lugar donde estaba trabajando. Y esas 20 cuadras que tuve que hacer caminando hasta mi casa fue constantemente trabajando la contracreencia. Y me decía, me abro a la abundancia que el universo tiene preparado para mí. Lo que me corresponde vuelve hacia mí, o lo que es mío vuelve hacia mí, haciendo referencia a ese vehículo con el que yo me trasladaba hacia mi lugar de trabajo. Esas 20 cuadras, lejos de resistir contra el mensaje, lo tomé como una señal de que había una resistencia inconsciente a que lo que yo quiero cambiar no lo pueda cambiar. Y lejos de trabajar la enojo, me recuerdo que cuando volví a mi hogar y le conté a mi esposo en ese momento, se enojó terriblemente, y yo lo tomaba como esta señal. Era la resistencia de mi inconsciente familiar a que pudiera ser modificado esa creencia. ¿Qué pasó ese mes? Yo ya estaba trabajando con lo que sería un consultorio de cuestiones estéticas, porque yo me quería ir de mi lugar de trabajo, ya lo conté en otro vivo, y ese mes yo pude hacer por nuevos trabajos lo que era comprarme una bicicleta nueva. A las semanas descubrí dónde estaba mi bicicleta, de quienes lo habían robado y habían pagado con esos boletos de transporte, y yo ya no sentía que eso era parte de mi vida. Sabía que había cumplido su propósito, mostrarme por dónde seguir trabajando el canal de abundancia, que era abrirme a que lo que tenía que llegarme y lo que era mío volvía a llegarme de otra manera. ¿De qué manera? Con los trabajos de esa nueva profesión en la que yo quería abrirme para poder salir del otro trabajo, y el universo me presentó nuevas personas que vinieron a atenderse que me permitía comprarme una bicicleta nueva. Yo logré encontrar este simbolismo, ¿no? Y ver cómo ir el trabajo interior. Por eso es tan importante que el trabajo interno lo veamos en lo externo. Así se va entendiendo cómo va nuestro crecimiento. Donde hay una resistencia se va a manifestar en el afuera. Correcto, excelente, y que hayas tocado este punto, porque es un punto que yo creo que quiero ampliar en el sentido de cómo cuando empezamos a trabajar el tema de la abundancia, el tema de la prosperidad, el tema del manejo del dinero, entonces empieza a haber todo el proceso de resistencia, porque tenemos una serie de creencias que empiezan a ser desafiadas y su manera empiezan a mostrarse en nuestro externo a través de la pérdida de dinero, a través de la pérdida de la cartera como tal, a través se dañan cosas. Y entonces, bueno, la invitación aquí es a seguir manteniendo el trabajo, a buscar la forma de no desanimarnos, sino avanzar en ese proceso, porque mal que, o sea, no lo podemos interpretar, o no sería lo más adecuado interpretarlo de una manera derrotista o negativa, sino que es entender que se están manifestando nuestros sentimientos de carencia y no merecimiento, que es un punto muy importante o una base muy importante a trabajar, porque esa incapacidad de poder recibir, de podernos abrirnos con naturalidad, con una sensación de justamente de tranquilidad, de placer y de gozo frente a lo que estamos recibiendo, habla de cuánto tenemos que trabajar ese tema de la abundancia y del merecimiento. Entonces es muy importante incluso llegar a ese espacio de vibrar con tranquilidad, con el agradecimiento por todo lo que estamos recibiendo. Y de ahí nace lo necesario de empezar a ver en todo nuestro entorno la abundancia que hay y agradecerla. Cosas tan sencillas como el poder respirar, el poder ver, el poder sentir, el entrar en esa conciencia de agradecimiento por todo lo que se nos está dando sin que nosotros ni siquiera nos lo pidamos. O sea, no tenemos que pedir para respirar, sencillamente eso llega. Y por eso ahí está esa conciencia de abundancia que tenemos que empezar a percibir cada vez con mayor profundidad y con mayor agradecimiento. Sí, tal cual. En esta parte del merecimiento, Luis Hay dice que si no aceptamos la idea de que merecemos prosperar, entonces aun cuando los dones nos lluevan, encontraremos la manera de rechazarlos. Y cuando Venus toque este punto matemático, que Venus es lo que yo merezco, ¿no? Y rige a Tauro, va a tener un gran impacto
donde nos va a conectar con este merecimiento y esto que yo deseo y que tengo que poder abrirme, ¿no? Cuando Mercurio toque, nos va a traer la información de cómo trabajar esto. Por eso también es muy importante, como siempre recomendamos aquí, tomar nota de lo que vamos haciendo conciencia, porque estos son muy buenos temas para Sí. considerarlo. Porque esta repetición y la fidelidad inconsciente al clan, si yo sigo pobre y carente, soy buena conciencia con mi sistema familiar. Si yo comienzo a prosperar, parece a nivel inconsciente que yo soy excluido del sistema porque ya es diferente. Entonces aparece la mala conciencia y por detrás el rechazo a ese canal de abundancia. Sí, súper importante esto que estás diciendo. Yo, wow, es una fichita allí que tengo que seguir trabajando, porque efectivamente si tenemos un sistema familiar que ha tenido dificultades económicas, donde ha habido carencias, donde ha habido fraudes, donde ha habido una muy mala relación con el dinero, el que nosotros tengamos un aspecto de buena relación con el dinero, de abundancia, de prosperidad, nos va a hacer sentir excluidos del sistema. Entonces, trabajar eso y lograr ese punto medio, ese pacto o esa relación con nuestro sistema es un punto también muy importante porque es lo que va a quitar tanta resistencia inconsciente, porque ese es otro tema que es toda una resistencia inconsciente de la cual a veces no somos justamente conscientes. Y parte de este proceso y parte de las cosas bien positivas que nos da esta conjunción Júpiter-Urano es poder despertar esa conciencia expandida de cuántas son las aristas a trabajar en relación a la abundancia que quiero lograr. Bueno, he logrado esto, ahora cómo me catapulto a un mayor estado de abundancia, a un mayor estado de plenitud y de bienestar, ¿no? También esta conjunción en este momento, que va a durar aproximadamente un mes en este proceso de, de unión de estos dos planetas, también nos da un espacio como de siembra de semilla, de esas cosas que deseamos, que aspiramos, que nos pueden motorizar a justamente a querer más. Entonces también es un punto interesante, así como anotamos todas esas situaciones de circunstancias que nos muestran o nos revelan cómo están nuestros sistemas de creencia en relación a la abundancia, también es una oportunidad para escribir todas las cosas que deseamos, que sentimos que merecemos, que sentimos que podemos alcanzar y que creemos que podemos hacerlo porque tenemos ese potencial, ¿no? Sí, y justamente el 23 de abril, ahora, 2 días después, vamos a tener también la oposición de la luna llena en Escorpio. Ay, sí. Entonces, otra vez, primera vez que ocurre que la luna, por 20 años, la luna llena en Escorpio se va a entrar a encontrar, junto con el Sol en Tauro, con Plutón en Acuario. Entonces van a ser muy buenos momentos para dejar ir esos pactos súper inconscientes que están en nuestra sombra y poder trabajarlos. Por eso son momentos súper alineados para trabajarlos en terapia, y las constelaciones son una muy buena herramienta para desenmarañar esto que estábamos repitiendo del sistema. Y ahí creo que como toda luna llena es dejar ir algo que hacemos consciente, bueno, es momento de hacer lugar. Siempre digo que no podemos meter algo donde está lleno. Entonces es muy importante soltar. Habitualmente las personas en carencia suelen acumular como contraposición por miedo a no tener, o, no, o se quedan con cosas rotas. Desde el Feng Shui se habla muchísimo de esto de que no vibra bien si yo conservo una taza que está cachada, ¿no? Un cacharro que está cachado, un objeto que está roto, que es como que está manifestándose ahí mi estado de conciencia. Así que pueden revisar también, hacer una limpieza de aquellas cosas que ya representan este estado de carencia, y cómo puede ser que lo resignifiquen. Supongamos que era
Un cacharro que está cachado podría ser resignificarlo en una maceta, por ejemplo. Entonces hago crecer Correcto. algo, una planta en ese lugar, pero no está dentro del hogar. Yo respeto muchísimo el enfoque de Feng Shui, mis espacios están armonizados con Feng Shui y todo lo que colocamos en tal lugar tiene un significado inconsciente. Y eso, de acuerdo a la carga vibracional que tiene, hace que se active en positivo o en negativo ciertas áreas de la casa. Así que pueden observarse también objetos, ropa, el cómo está desordenado ciertos espacios, van a estar manifestando eso inconsciente. La magia del orden de Maricondo representa muchísimo también ese trabajo del adentro y del afuera. Otra Sí, cosa que... Ujú. Bueno, Sí, digo. rescatando un poco o ampliando un poco ese ejemplo que acabas de decir de las cosas que tenemos que a lo mejor desapegarnos, ¿no? Sin embargo, me gustaría aportar una regla que me encanta que se llama las 3R, ¿no? Que habla de reparar, reusar o reciclar. Porque también parte también de este proceso de transformación tiene que ver con el hecho de tener una conciencia diferente con la naturaleza, una conciencia diferente con el medio ambiente, ¿no? Entonces, si bien es importante, como lo dice el Feng Shui, deshacerse de aquellas cosas que no usamos o de que están dañadas, también es importante rescatar la conciencia del reuso, del reciclaje y la reparación de las cosas, como también hay un proceso de agregarle valor y agregar otros significados a las cosas, ¿no? Porque eh, votar de repente, bueno, cónchale, pero esto de repente le puede servir, como tú decías, bueno, ahorita puede ser antes era donde guardaba el azúcar, y ya no me parece para guardar el azúcar, pero le abro unos huequitos y hago un matero, como muy bien lo decías tú, y permite pues que eso tenga una vida más prolongable y entonces no sea objeto de desecho y de contaminación ambiental, ¿no? Yo creo que parte también de esta conciencia colectiva que está cambiando con la presencia de ese Urano en Tauro tiene que ver con esa visión más amable y renovable de la naturaleza. Y algo también súper interesante de esta configuración que viene tan cercana tuvimos esa entrada tan importante de Plutón en Acuario en enero, que marca toda una era, perdón, más que una era, marca estos 20 años, estas 2 décadas, que es, al unirse con esta configuración de Urano en Júpiter, marca pues esa nueva conciencia de hacer formas de relacionarnos diferente con el dinero, con el cuerpo, con el bienestar, con la forma en que ganamos el dinero, porque entonces que no sea el dinero solo una motivación que tenemos que irla a buscar con un frenesí, sino que sea también a través del placer, el disfrute, la conciencia, en equilibrio con mi salud, porque entonces mucha gente por el tema del dinero, bueno, sacrifica incluso su salud. Y solamente para cerrar la idea, que me parece súper importante que tocaras la presencia de esa luna en Escorpio, porque es una luna que nos lleva a la regeneración, al dejar ir y al soltar cosas, ¿no? Y creo que esta etapa que estamos teniendo justamente de Mercurio retrógrado, con todo este preludio antes de esta conjunción, nos lleva a votar, soltar una serie de creencias allí. ¿Qué crees tú, no? Sí, sí, justamente por eso lo asociaba a esto de que, bueno, si tengo un placar lleno de ropa que no estoy usando, una forma de soltar y poner un nuevo orden ahí es seleccionar para, digamos, donar a otras personas que pueden estar necesitando y ahí el Ujú. circunstancia es amoroso para ambas partes. A mí me da orden a algo que no le estaba dando uso y que otro lo puede bien aprovechar. Entonces me parece que también esta transmutación alquímica que siempre propone Scorpio, estaríamos trabajándolo aquí. Otro tema que Luis Hay hablaba y que me parece muy, muy importante, porque cuando se está vibrando en un estado de carencia, hay una resistencia o un mal hablar hacia los servicios a pagar o las deudas. Y esto también Ujú. da un estado de más carencia
porque si yo estoy luchando por lo que tengo que pagar, no estoy reconociendo que eso que estoy pagando me ha prestado un servicio, ¿no? Ejemplo, el servicio de luz, de internet, ¿no? Que hay personas que en base a la queja están mostrando ese estado de carencia. Y me recuerdo otro ejemplo. En esos comienzos, yo trabajando con esta parte del libro, me había quejado de la boleta de teléfono. En ese momento no teníamos internet, era línea telefónica por un aparato fijo, ¿no? Entonces, a través del llamado de la gente, yo tenía el trabajo. ¿Y qué percibí? Que después de esa queja mía, se cortaron los llamados. Y como justo estaba trabajando con este aspecto del libro, resignifiqué lo que había hecho, reconocí mi carencia manifestada en la queja y comencé a bendecir a, al aparato telefónico, a la generación del dinero para pagar el servicio y que agradecía que hoy contaba ese servicio que en el pasado mis ancestros no tuvieron para comunicarse y que hoy me permitía conectar, ser el puente con mis clientes. Y automáticamente que yo comencé a bendecir, comenzó a volver a llamar las personas para contratar mi servicio. Entonces, fíjense cómo somos creadores de nuestra realidad en base al uso de esas palabras que sanan o enferman, que bendicen o maldicen. Entonces, prestemos atención a lo que decimos porque tenemos un poder creador y bendigamos todo aquello que estamos pudiendo pagar porque nos brinda un servicio y una comodidad que en el pasado no lo había y había que organizarse de otra manera. Entonces, los tiempos han cambiado y si nos quejamos no estamos dispuestos a generar. En cambio, si decimos esto me brinda este servicio y me abro a la abundancia, porque también volvemos, abundancia, no es estar enganchándonos en la dinámica mercantil de trabajar para generar el dinero, ¿no? La abundancia es esa conexión con saberme vivo y que gracias a un árbol que hace el oxígeno yo puedo respirar y mantenerme vivo. La abundancia es poder tener tiempo disponible para el descanso y el cuidado de mi cuerpo. La abundancia es poder generar para pagar lo que a mí me brinda otros servicios y eso da la sensación de algo que circula, que no se estanca, que yo recibo y se lo doy a la empresa de internet, yo recibo y se lo doy al almacenero que me vende el pan. Es como que yo con lo que doy no estoy gastando, no es que un dinero que se me va, es un símbolo que circula de abundancia, ¿no? Significando al dinero como sucio, sino, no, es un símbolo de la circulación de la abundancia. Y cuando le damos otro significado, vibramos de otra manera, ¿no? Sí, excelente y me parece súper hermoso ese comentario que hace de cómo al tomar conciencia empezaste a bendecir, empezaste a hacer ese proceso de cambio interno y generar un aspecto de bendición que fue como ese proceso de reprogramación. Y yo quisiera que la gente que nos está escuchando viera en ese ejemplo que tú nos das una herramienta, ¿no? Cómo podemos resarcir algunos daños que hacemos nosotros mismos a través de nuestro propio pensamiento y hasta nuestra propia manera de percibir la vida. Revisando uno de los libros de Carlos Fraga, me topé con una frase que me encantará comentarlo acá, que se dice que una persona próspera por donde pasa cambia las cosas para bien, ¿no? Y me las hiciste recordar justamente porque hablando acerca de todo este proceso de cómo podemos ir transmutando, transformando las cosas en relación a lo que tenemos y cómo podemos darlo a otro para que otro lo pueda utilizar de una mejor manera o de una mejor forma, cómo podemos reusar todas estas cosas, porque vamos sembrando semillas de transformación con nuestros actos y con nuestras actitudes y las personas lo pueden asumir como bendiciones o como situaciones de cambio y de bienestar. Yo creo que también eso es súper importante porque definitivamente al empezar a vibrar en un estado de bienestar, de cambio de creencias, donde sentimos que podemos transmutar las cosas que se nos están presentando, de algún modo también contagiamos a otros a que hagan lo mismo y a que tengan una calidad de vida diferente, ¿no?
Y fíjate que es súper interesante esto en tema de la conciencia de abundancia y la conciencia de carencia, que por ejemplo supe de un caso de una persona que va, cada vez que va a la casa de estos amigos, que son los que me están contando, bueno, resulta que a ellos se le daña la licuadora, se le daña el microondas, y es porque efectivamente la energía de la persona es tan fuerte desde ese punto de carencia que lo pliega al espacio donde va durante esos días. Pero qué bonito es que nosotros podamos tomar conciencia de ese poder y poder hacer todo lo contrario, llegar y ser un espacio de bienestar en muchos aspectos para las personas, y es parte del desafío de lo que implica también esta conjunción Júpiter-Urano de expandir la conciencia a algo relacionado con ese estado de bienestar, ¿no? Sí, claro, y que también estos amigos, al tener este amigo en este estado de lo que se llamaría la envidia, es la emoción más primaria, más destructiva, está en el origen de nuestro nacimiento, y que cuando el bebé en su elaboración psíquica no la logra transmutar, nos acompaña en la adultez, intoxicando todas las emociones más bajas, como la ira, como el odio, como la Mm, preocupación. Siempre tiene una base de la envidia. ¿Qué es la envidia? Es la manifestación del dolor ante la carencia, ¿no? Es decir, ahí retomamos otro que también analiza el Hey, poder alegrarme con el bien del otro, con el crecimiento del otro. Y cuando no lo puedo hacer, surge la emoción de la envidia. Y es una emoción básica, pero está súper negada y muy descalificada a nivel social, y todos lo negamos y reprimimos. Yo no siento envidia, yo no siento envidia, o esto de la sana envidia. mm, No existe sana envidia. La envidia es una emoción muy destructiva que está en el bebé, que envidia a esa teta que le da de comer, envidia el propio pecho que le da de mamar, ¿no? Es una lucha que tiene ese bebé con su madre. Esto lo estableció Melanie Klein en la teoría de la psicología del niño. Y entonces mm, decía que no lo pudo elaborar esa emoción básica, la acompaña en la adultez y le corroe todas las relaciones, porque todas están teñidas de esa emoción básica, que es muy autodestructiva y destructiva hacia las relaciones, que es el ejemplo que dice de este señor que llega a la casa de tus amigos y está en el estado de envidia en el que está vibrando, que lo transmite a los artefactos y los bloquea o los daña. Entonces, reconocer que la emoción de la envidia está en todos, porque es básica, como el miedo, pero que cómo se transforma en admiración. Cada vez que doy estos talleres lo explico. Justamente la forma de transmutar la envidia es transformarla en admiración. Poder reconocer en un momento que mi amigo se compró un auto que yo no tengo, pero para pasar a la admiración es primero reconocer el dolor, y en segunda instancia es decir no a la pregunta tan uraniana: ¿qué puedo hacer para lograr lo mismo? Y ahí salgo de la envidia. exacto. Paso a este movimiento de que yo soy capaz, pero algo tengo que hacer, como mis amigos, para llegar a tener un carro nuevo. Entonces es muy importante verse cómo la envidia puede estar disfrazada en un enojo o en una crítica o en una manera de hablar con sí mismo hacia el logro del otro. ¿Qué quiero? ¿Qué necesito? Bajar de nivel, descalificar, borrar la alegría de ese amigo que logró algo. Mirarnos para adentro, porque ahí está también la raíz de otro estado de carencia. Y eso Luis Hay también lo nombra, que es muy importante reconocerlo y trabajar. Sí, fíjate que en ese proceso también de resignificación de la envidia es poder ver que eso que estamos envidiando es algo que también decíamos, ¿no? Y en ese proceso de resignificación, poder decir, bueno, sincerarnos con nosotros mismos y decir, wow, eso que estoy envidiando es algo que quiero, es algo que deseo, y tener como esa entereza para decir, bueno, si esa persona lo está obteniendo, yo también lo puedo obtener, ¿ves? Y que entonces poder más bien, en lugar de entrar en un proceso de separación, lograr entrar en un proceso de unión, de acercarme al otro y decirle, wow, qué bien que lograste esto, que lo alcanzaste, cómo lo hiciste, cómo me puedes ayudar para que yo también lo logre, porque me parece maravilloso eso que estás haciendo. Y es ese proceso también
de resignificar esa experiencia, entendiéndolo como parte de lo humano. Como decían por allí, lo humano no me es extraño, ¿no? Porque yo soy humano. Entonces poder hacer ese proceso de resignificación y agarrar, por ejemplo, esta herramienta tú das en tu testimonio sobre la bendición, ¿no? Poder bendecir al otro por ese bien que está obteniendo, y eso es una manera también de ir resignificando la envidia y encontrando herramientas para nosotros creernos capaces de alcanzar eso que se está manifestando en el otro, ¿no? Poco también le decía a una amiga, bueno, pero es que el hecho que esta persona también lo obtenga te está mostrando a ti que tú también lo puedes obtener. O sea, tú también tienes esa posibilidad, que te lo estés mostrando tan cerca. Alégrate porque es como esa señal. Él lo obtuvo, tú también lo puedes obtener. Ahora, tienes que hacer eh, lo que él hizo o cosas similares para poder obtenerlo. Y eso es parte del trabajo y la responsabilidad que tienes tú con tu abundancia, con esas cosas que deseas o con esas cosas que te motivan. Es parte de ese proceso de responsabilidad desde el adulto que dice, bueno, yo quiero esto lo deseo y voy a trabajar para ello. Tal cual. Y esto que en programación neurolingüística se llama modelar. Es eso que Mm, logró el otro, poder preguntarle cómo lo hizo, qué paso siguió, para ver qué parte me falta a mí, quizás activar la constancia, el compromiso, que a veces son valores que son muy necesarios para llegar a un objetivo, y hay personas que se quedan como en esa mirada infantil de la inmediatez y de que todo tiene que ser fácil, y en realidad para poder lograr tenemos que involucrarnos, y eso requiere adultez y constancia, ¿no? Entonces también a veces puede ser que por ahí esté nuestro detalle, nuestra ujú, dificultad. exacto. Estamos siendo constantes y queremos todo mágico, ¿no? Y aquí vamos a mirar que si a mí me parece que a mí no se me da la suerte, o para mí no se va a dar este resultado, ahí tenemos que mirar que hay una creencia que estamos repitiendo de nuestro sistema y que tenemos que irnos mucho más atrás, que en la época en que se saltó de trabajar la tierra a la era industrial en el siglo XIX. En aquel momento se fusionaron empresarios con la religión. Cuando yo estudié esto en facultad decía, wow, en antropología, decía, aquí se enlazó muchas de las creencias que siguen hasta hoy, de que trabajar esto intensamente en muchas horas, en aquel momento las religiones transmitían de que era el ocio blasfemia a Dios. Por lo tanto, los obreros que trabajaban muchísimas horas tenían que interpretar que estaban honrando a Dios por ese sobretrabajo. Y esto Mm, era algo que después se terminó instalando en nuestros ancestros como creencia. Imagínense que cuántos tenemos nuestros bisabuelos en el siglo XIX. Mi bisabuela nació en el 1800, así que sus padres mm, eran de esa época, cuando se mudaron hacia Argentina, desde Alemania, Rusia. Entonces de ahí vienen estas creencias que nosotros, si ujú, somos si consumimos cosas, si compramos, si estamos en sobretrabajo, estamos dele como el hámster corriendo una ruedita, y eso no es ujú. abundancia, eso es quedarnos en lugar de un objeto del mercado. Aquí estamos hablando de un estado de abundancia donde el sujeto, el ser, está en un lugar de importancia y de cuidado amoroso, que aquí no se trata de la abundancia desde el sobretrabajo, precisamente hay un estado de carencia, porque no tengo tiempo disponible para disfrutar. Y el ocio, como blasfemia a Dios, era la manera de decirle a nuestros ancestros que sigan trabajando porque así honraban a Dios. Y esto fue una manipulación inconsciente y emocional que hicieron las religiones junto con el mercado, los empresarios de las industrias, para que el obrero no resista de trabajar tantas horas, y toda su familia, Ujú, porque los mujeres todos trabajaban para tratar de conseguir ujú. un sueldo mínimo, ¿sí? Así que también pueden detectar aquí en esta historia de dónde proviene esto, y llevar este trabajo a una constelación para desprogramar eso que estamos fielmente repitiendo. Sí, qué interesante esto que dices, que esta parte histórica prela muchísimo. Fíjate que ya vamos al 1 de mayo, donde se celebra pues el Día del Trabajador,
y que es una celebración que conmemora algo sumamente terrible, que tiene que ver mucho con lo que estás comentando, ¿no? De todas estas personas que trabajaban de manera exagerada y quedaron, bueno, atrapadas en una fábrica y murieron allí, y justamente porque no había esos espacios adecuados y idóneos para el trabajo. Y entonces también ahí es donde tenemos que empezar a incluso agradecer esa visión de las 8 horas de trabajo, que cuánto costó, cuánta sangre y cuántas luchas costaron para que las personas pudieran decir, bueno, yo trabajo 8 horas y ya, ¿no? Y creo que ahorita estamos ya viviendo otros procesos donde sencillamente, primero, buscando trabajar, por decirlo así, en aquellas cosas que realmente nos nutren, nos generan gozo, son parte de lo que son nuestros estilos de vida, y eso es parte también de esos cambios importantes que también tenemos que seguir apalancando, porque definitivamente estar 8, 10 o menos horas haciendo algo que nos gusta, que nos satisface, que nos expande, tiene mucha diferencia a estar haciendo algo durante ese mismo tiempo que no nos nutre o que sencillamente lo hacemos por dinero. Y aquí quiero introducir una frase de Lai Ribeiro que me parece súper adecuada con lo que estamos comentando en este momento, que dice: un ser próspero es aquel que no deja de hacer nada que quiera por falta de dinero, ni hace nada que no quiera por dinero. Entonces ahí vemos cómo poder separar esa visión del dinero, y del dinero como un estímulo para hacer un montón de cosas así no me gusten. No estás siendo próspero si estás en un trabajo por dinero que no te gusta. Realmente ahí no estás haciendo una labor o una conciencia de prosperidad, pues. Sí, sí, que está esta conciencia del sacrificio que viene de esa época, sacrificio, esclavitud, como que la única manera de llegar a ese sustento era de esta manera. Bueno, eso traemos en nuestra genética y es lo que tenemos que transmutar. También hay una frase que me acompaña hace mucho, es esto de que solo poseemos aquello que no perdemos en un naufragio. Entonces el estado de abundancia es eso que poseemos Wow. internamente como creencia, fortaleza, que nos vamos a llevar a todos lados y no importa que, digamos, aparezca un naufragio en nuestra vida, una pérdida, porque de ahí podemos resurgir a un nuevo nacimiento porque tiene que ver con un estado interno, no el tener una billetera llena de dólares, creemos que eso es un estado de abundancia, no, eso justamente es parte de lo que el mercado nos ha transmitido. Bueno, por aquí Lau nos está saludando, dice que hermosa charla. Estuve mirando que ya estamos cerca de la hora, y que habíamos coordinado que íbamos a cerrar con una meditación. A los que están aquí, si quieren hacernos alguna pregunta al respecto de lo que estamos desarrollando, para darles lugar también, si no también después nos dejan comentarios debajo del video. ¿Tú tienes algo más, Humberto, para conectar aquí? Bueno, sí, me gustaría como acotar un poquito que esta conjunción Urano-Júpiter que se da en Tauro, el regente es Venus y está en Aries. Entonces nos está hablando un poco de ese yo, de ponernos nosotros como prioridad, de poner nuestras necesidades como prioridad, de conectar con nosotros mismos, con este yo personal, y entender y comprender qué es lo que necesitamos, qué son esas cosas que deseamos, que queremos ampliar en nuestra vida y que nos generan bienestar y plenitud. Por otro lado, ese Venus en Aries también está respondiendo un poco a ese Marte en Piscis, ¿no? Y quería como también señalarlo un poco por lo que tú comentabas del sacrificio. Yo creo que tenemos un proceso de replanteamiento sobre ese sacrificio, sobre esas acciones que hacemos en función de un supuesto bien mayor, pero que no es un bien mayor, sino que es un bien manipulado, ¿no? Que es un bien que nos lleva a esa visión sacrificada de las cosas, que está alejado de la facilidad, de la fluidez, de la naturalidad, de la organicidad, de la prosperidad que hay en la naturaleza. Porque cuando se quema un cerro y se abre ese hueco por la deforestación, vienen las lluvias y eso se vuelve a llenar. Entonces,
Ahí vemos ese proceso cíclico donde ese espacio que quedó vacío es llenado nuevamente de una manera natural, de una manera progresiva y orgánica, generando así o mostrándonos a nosotros esa visión de prosperidad como ese espacio de llenar esos vacíos, de suplir nuestras necesidades de una manera también progresiva, natural, orgánica como tal. Bueno, reitero también la invitación de Patricia, que si tienen alguna pregunta, un comentario, que les ha parecido hasta ahora la charla, que es parecido, o si tienen alguna sí, comentario o pregunta que hacer, pues muy bien, estaremos acá antes de hacer ese cierre que queremos hacer con esta meditación que nos va a brindar Patricia, inspirada en esa gran maestra que hay que honrar muchísimo, que fue Luisa Hay, una gran maestra en estos temas del cambio de conciencia. Entonces, bueno, honrándola allí. Por aquí nos dice, me resonó mucho que siempre se cree que abundancia es ser millonario. Sí, 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 sí. Total, Eso es total. el mercado capitalista que nos tiene atrapado en ese círculo vicioso, la rueda del hámster, donde nos hace trabajar y siempre nos hace creer que la satisfacción es comprarme ese nuevo celular, ese nuevo carro, esa nueva cartera en las mujeres o esos nuevos calzados. eh, y eh, y que de allí siempre tenemos que seguir haciendo sobre trabajo para producir lo que tenemos que comprar. Y eso es el circuito del mercado donde el sujeto desaparece. Nos terminamos Ujú. colocando en lugar del sujeto del consumismo y ahí nos perdemos como seres de luz, seres con almas. Entonces no va por ahí la propuesta y hay mucho coacheo por ese lado. Y cuidado que por ahí no es esto, eso es Yanquilandia vendiendo coacheo de marketing y el negocio que a veces hay a través de, por ejemplo, el mercadeo multinivel, está muy ahí en este mensaje distorsionado que no va por donde lo estamos planteando. Bueno, Bien, nos está también reconociendo que los buenos los puntos que planteamos. Bien, para que no se nos llegue a cortar, porque no sé si vamos a tener más de una hora, depende cómo la cuenta lo establezca. Eh, sí, la naturaleza es muy abundante, rescato eso porque justamente ahora la conexión que voy a hacerles en la meditación a continuación va a tener que ver en conexión con la naturaleza. Nosotros ujú. respiramos con una tranquilidad de sabernos que el aire vamos a seguir teniéndolo. Si pudiéramos llevar esta asociación simbólica, que así como el aire, que es lo que nos mantiene vivos, lo tenemos a continuación por una naturaleza que nos lo sigue creando y produciendo, podemos llevar la conciencia que todo lo demás también está ahí para que lo podamos tomar, crear, producir nosotros mismos a través de la creatividad que tenemos. Eso sería un muy buen punto, conectarse con el estado de abundancia para empezar a decir, esto también lo puedo replicar en todas las demás situaciones de mi vida donde creo que no es posible, ¿no? Es una manera de conectar a través de la respiración. Bien, Y es una entonces, hermosa, hermosa manera, es una herramienta que tenemos a disposición a diario, pues lograr esa conciencia. Sí, excelente, excelente. bien, Quedamos bueno, en tus manos entonces. bien. Entonces, en donde ustedes se encuentran, van a cerrar sus ojos y van a conectarse con esa respiración y esa conciencia del aire que entra y que sale, que este universo me lo brinda gratuitamente todos los días. Y empiezo a honrar con agradecimiento ese poder de estar respirando. Y van a sentir como que detrás de sus espaldas están sus padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, todo su sistema que les pasó y les sigue pasando la energía de vida. Y vamos a honrar a todos ellos por lo que hicieron para pasarnos la vida al precio que a ellos les costó. Pero a su vez, vamos a honrar a todos ellos por lo que hicieron para pasarnos la vida al precio que a ellos les costó. Pero a su vez, vamos a honrar a todos ellos por lo que hicieron para pasarnos la vida al precio que a ellos les costó. Pero a su vez, vamos a honrar a todos ellos por lo que hicieron para pasarnos la vida al precio que a ellos les costó. Pero a su vez, vamos a honrar a todos ellos por lo que hicieron para pasarnos la vida al precio que a ellos les costó. Pero a su vez, vamos a honrar a todos ellos por lo que hicieron para pasarnos la vida al precio que a ellos les costó. Pero a su vez, vamos a honrar a todos ellos por lo que hicieron para pasarnos la vida al precio que a ellos les costó. Pero a su vez, vamos a honrar a todos ellos por lo que hicieron para pasarnos la vida al precio que a ellos les costó. Pero a su vez, vamos a honrar a todos ellos por lo que hicieron para pasarnos la vida al precio que a ellos les costó. Pero a su vez, vamos a honrar a todos ellos por lo que hicieron para pasarnos la vida
vamos a visualizar que estamos frente a un océano de abundancia. Y ahí me tengo que preguntar, ¿de qué manera me conecto con este océano de abundancia? ¿Busco con una cucharita pequeña algo de esa abundancia? ¿Busco con un objeto un poquito más grande? ¿Me quedo sin tomar nada porque creo que no lo merezco? ¿O me permito conectar directamente con una manguera, ¿no? Con una cañería que me mantiene en estado de abundancia permanentemente? Eso no se corta, que fluye constantemente. Y en este estado de conciencia del respaldo de todo el sistema y estando frente a ese universo de abundancia que lo puedo tomar totalmente, les voy a ir leyendo esta meditación para que la hagan carne cada palabra. En la infinitud de la vida donde estoy, todo es perfecto y completo y entero. Formo parte del poder que me ha creado y me abro totalmente para recibir la abundante corriente de prosperidad que me ofrece el universo. Mis necesidades y deseos me satisfacen todos sin haberlo pedido siquiera. Con la guía y la protección de lo divino, elijo siempre aquello que me beneficia. Me regocijan los éxitos ajenos porque sé que hay de sobra para todos. Constantemente aumento mi conciencia de la abundancia y esto se refleja en ingresos cada vez mayores. Mi bien proviene de todos y de todas partes. Todo está bien en mi mundo. Que estas palabras les siga resonando, les siga movilizando por dónde ajustar, revisar, modificar los estados de creencias que el sistema quizás les transmitió y que podemos cambiarlo a partir de hacerlo consciente, porque todos merecemos estar en un estado de bienestar y de abundancia y tenemos que estar dispuestos a mover los cambios que sean necesarios para vibrar en ese estado. Pueden volver a la conciencia, aquí y ahora. Bueno, estamos ahí, a ver, estamos ya a las 1 hora, todavía no se ha cortado, así que bueno, Humberto, sigamos hasta que esto nos permita en lo que quieras contar también. Sí, y bueno, estar en esa conciencia de abundancia, por aquí están escribiendo, ciertamente las creencias es que abundancia es dólar, gracias, 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 sí, no, gracias a ustedes por estar acompañándonos acá en compartir y disertar estas premisas sobre la abundancia que nos permiten pues ir creciendo, ir fundamentando cosas, ir haciendo cambios y seguir haciendo cambios en función de obtener mucho más de lo que deseamos, mucho más de lo que queremos, mucho más de aquello que nos hace feliz, que nos genera bienestar, que nos genera paz, que nos genera tranquilidad. Porque de verdad, la razón cierta es que puedes tener mucho dinero y ser muy infeliz. Entonces, el punto es poder tener ese espacio de bienestar, de tranquilidad, de serenidad, de plenitud, de felicidad por lo que haces, por lo que eres, por lo que has logrado, por lo que has alcanzado, un poco como nos hablan las constelaciones familiares, ese estado de suficiencia, estar en ese estado de suficiencia, de sabernos suficiente y que todo lo que hemos recibido es lo necesario para nosotros poder vivir y estar en la vida de una manera sana, feliz, alegre, contenta. Bueno, Patricia, háblanos de tus conclusiones finales de este live para entonces ir ya cerrando. Me encanta este tema, lo disfruté, lo he disfrutado. Salió desde el corazón y bueno, cuando por ahí establecíamos que íbamos a hacer otro tema juntos, bueno, me surgió esto porque realmente es lo que puedo decir que he podido cambiar hace más de 20 años cuando decidí renunciar a mi trabajo estable para vivir de lo independiente y cómo seguir cada día en ese estado de confianza que lo que tenga que ser manifestado aparece, ¿sí? Así que
como la abundancia es el dar y el tomar en equilibrio, dice la tercera ley sistémica, les vamos a sumar un compromiso. Esto que ha sido una entrega de mucha calidad y de corazón, ustedes lo puedan replicar a través de compartir, guardar el like para que pueda llegar a muchas otras personas que hoy no pudieron estar en este vivo y que puedan tomar esta información, que al guardarlo lo puedan volver a escuchar en esas próximas fechas donde estos puntos de conciencia en la carta de ustedes se va a mover nuevamente porque pasa Mercurio, la mente consciente, la información que les llega, pasa Venus y les transmite el deseo de y les da la fuerza del deseo para lograrlo. Luego llega Marte para materializar ese cambio, instalarlo como un nuevo cambio de conciencia en ustedes. Así que esa sería la manera de retribuir lo que nosotros aquí sentimos compartir de corazón con ustedes como un estado de abundancia, porque cuando uno está en abundancia puede compartirlo desde la alegría, ¿no? Y esto es lo que hemos hecho esta noche. Ustedes puedan compartir con otros que estén resonando en esta complicación y que puedan descubrir estas palabras de calidad y de amor y de mucha luz que hemos compartido con Humberto esta noche. Muchísimas gracias. A propósito de un comentario que hace Tanita G86, recordarles que debajo de este live va a estar una descripción de por signo y ascendente donde les cae la conjunción Urano-Júpiter, que les va a permitir también tener una idea desde la horoscopía, desde la astrología fija, poder ver más o menos dónde tienen que hacer ese cambio de creencias, dónde tienen que focalizar un poco esta mirada y estos trabajos que estamos proponiendo acá en función de que sea cada vez mucho más efectivo todas estas palabras que estamos esbozando acá, porque pueden focalizar un poco según su ascendente, según su sol. Sin embargo, sin dejar de lado que si tienen la posibilidad de contactar con un astrólogo que les diga dónde están sus 21 grados de esta conjunción dentro de su carta astral, pues le va a sumar muchísimo, pues. Entonces poder tener más o menos la idea de qué está pasando con mi sol, qué está pasando con mi ascendente, y además eso agregarle el punto exacto de esos 21 grados en Tauro en su carta, pues va a ser una información muy valiosa que les va a permitir focalizar, saber dónde tienen que hacer esos cambios de creencia, dónde tienen que ampliar su mirada, dónde tienen que ser más abundantes, dónde tienen que aplicar más esa conciencia de abundancia. ¿Okay? Claro. Bueno, Patricia, gracias por proponer este live. De verdad, lo he disfrutado plenamente. Bien, aquí te agrego lo que ya dices, que la carta natal tiene 12 divisiones, que habla de 12 casas con experiencia de vida diferente, así que su Tauro puede estar en cualquiera de esas 12, por lo tanto va a ser diferente, y ahí va a ser la explicación que va a quedar por escrito, y que todo lo demás que quieran seguir escribiendo en comentarios o consultando, van a estar ambas cuentas replicadas, así que vamos a estar respondiéndole desde una mirada u otra a los comentarios que dejen debajo del video. Así que bueno, gracias y nos vemos en el próximo vivo que se nos ingenie crear, ¿no? Sí, señor, utilizando toda esta creatividad expansiva que nos está dando Júpiter. Sí. Gracias, Patricia. ¿No? También ciencia acuariana que tenemos, yo por sol y tú por ascendente. Sí. Correcto. Sacándole el jugo a ese Plutón en Acuario en nuestra época. Bueno. Excelente semana para todos. Gracias. Nos vemos. Chao.